Comenzamos con lo que es noticia. España quiere que los líderes de la Unión Europea aborden la crisis política de Venezuela en la cumbre europea que celebrarán el próximo 17 y 18 de octubre en Bruselas, con la intención de que la Unión Europea pueda tomar una decisión que contribuya a la solución de la situación. Así lo aseguró textualmente el secretario de Estado de la Unión Europea, Fernando Sampedro, en declaraciones a la prensa a su llegada al Consejo de Asuntos Generales, que se celebra este martes en la capital comunitaria. Tendremos entre los puntos de política exterior Venezuela, donde España, como ya hizo en el Consejo de Asuntos Exteriores, liderando la propuesta de la participación de Edmundo González. En este caso estamos apostando también porque este Consejo Europeo pueda tener unas conclusiones en las que estamos trabajando para que se aborde la situación de Venezuela. También pues lo que queremos es elevar la discusión al nivel de los líderes y que la Unión Europea pueda tomar una posición para colaborar y participar en que se pueda dar una solución a la situación actual. Pero lo que puedo destacar es que ha sido España la que ha propuesto que esta discusión se incluya en el próximo Consejo Europeo y que pueda haber conclusiones al respecto. Entre tanto, el gobierno de Estados Unidos adelantó que abordarán la crisis política en Venezuela durante la 79ª Asamblea General de las Naciones Unidas, que comienza justamente hoy. Escuchemos. El subsecretario estadounidense para Asuntos del Hemisferio Occidental, Brian Nichols, afirmó que una de sus prioridades durante esta semana, en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas, es fortalecer el apoyo internacional para Venezuela. Además, abordará otros temas como la situación de seguridad en Haití y la crisis migratoria a través de la Declaración de Los Ángeles. Así lo señaló Nichols en su cuenta de X. Cabe destacar que este año nuevamente se ausentan de la Asamblea General Nicolás Maduro, así como los mandatarios de China y Rusia, Xi Jinping y Vladimir Putin, respectivamente. Otro mandatario que no asistirá a la cumbre es el rey Mohamed VI de Marruecos. Por ahora se desconoce si el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu logrará estar presente en el evento diplomático de la ONU. Y en la ciudad de Nueva York se llevó a cabo este foro Héroes de la Democracia, donde María Corina Machado y Edmundo González Urrutia afirmaron que sumarán esfuerzos para la restauración de la democracia en Venezuela. Veamos. La líder opositora María Corina Machado aseguró que Venezuela prevalecerá y los presos políticos serán libres, pese a la ola de represión desatada en el país tras las elecciones presidenciales en el mes de julio. Durante el evento Héroes de la Democracia en Nueva York, Estados Unidos, Machado indicó que están avanzando en la dirección correcta y destacó que hay un liderazgo unido tanto en Venezuela como dirigentes políticos de todo el mundo que apoyan la democracia en el país. En este sentido, Edmundo González Urrutia denunció la persecución en Venezuela y pidió la renovación de la misión de determinación de los hechos de la ONU. La dictadura, sin embargo, se niega a reconocer su derrota. En vez de obrar conforme a la Constitución y facilitar una transición pacífica, se dedica más bien a desatar una brutal oleada de persecución política. En menos de 3 semanas fueron retenidas alrededor de 2.400 personas. Entre esos miles de detenidos se encuentran testigos que participaron durante la jornada del 28 de julio, líderes de nuestros comandos regionales, militantes de partidos políticos, activistas, periodistas, más de 200 mujeres y más de 150 niños y adolescentes. Una gran cantidad de ellos fueron sometidos a desapariciones forzadas, torturas o tratos inhumanos, crueles o degradantes. Todos han sido de algún modo privados de un adecuado acceso a la justicia. Así lo reflejan diversas ONG y el más reciente informe de la Misión de Verificación de Hechos de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Por ende, es crucial la renovación de su mandato en Venezuela. Nuestros presos políticos, que en la actualidad rondan los 2.000, son verdaderos héroes de la democracia y como tal hemos de honrarlos.
su sacrificio, así como el de millones y millones de venezolanos, no será en vano. Todos juntos haremos realidad el mandato del 28 de julio. Venezuela volverá a ser libre y a vivir en democracia. Y a pocos días de cumplirse 2 meses ya de las elecciones presidenciales en Venezuela, el futuro político del país sigue siendo incierto según expertos. El Consejo Nacional Electoral pues no ha publicado los resultados mesa por mesa, pese a haber proclamado como vencedor de las elecciones a Nicolás Maduro. Analistas consideran la situación como estática. Les presentamos el análisis. A más de 50 días del proceso del 28 de julio, aún no se tiene una resolución efectiva al conflicto venezolano. Así lo indicó el director del Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de la Universidad Católica Andrés Bello Benigno Alarcón. Todo indica que estamos en una especie de estancamiento que de alguna manera deja sin resolverse el conflicto. Creo que pensar que el conflicto se resuelve sencillamente dejando todo como está, pues no es así. El conflicto está allí y esto puede ser una olla de presión que va agarrando calor y que va agarrando presión y que al final del día, si no liberamos esa presión de alguna manera, puede pasar cualquier cosa. Alarcón asegura además que Nicolás Maduro está lejos de tener éxito en su estrategia de normalizar relaciones con la comunidad internacional, al no presentar unos resultados electorales auditables y que satisfagan a todas las partes involucradas. Pareciera que no va a suceder, pareciera que en la medida que el tiempo pasa, la comunidad internacional de alguna manera se atrinchera más en su posición, en exigir resultados electorales, en exigir que se muestren las actas, y pareciera que de alguna manera normalizar la situación va a ser, yo diría que prácticamente imposible. Todo pareciera apuntar hacia que el mundo va a ser reconocido como presidente por muchos países, lo cual va a complicar la situación de intentar normalizar las relaciones internacionales de Venezuela con otros países, porque Venezuela se va a ver obligada a romper posiblemente relaciones con esos países. Hasta ahora, el Consejo Nacional Electoral no ha cumplido con sus obligaciones establecidas en la Ley Orgánica de Procesos Electorales, que ordena publicar las actas en un plazo máximo de 30 días después de las elecciones. Aunado a esto, el ente no respetó la sentencia de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia emitida el 22 de agosto, que ordenó al Poder Electoral apegarse a los plazos establecidos en el referido instrumento legal. Y en más información, el opositor venezolano Enrique Capriles anunció mediante un comunicado su decisión de renunciar a la junta directiva del partido Primero Justicia. Escuchemos cuáles son sus razones. El dirigente político Enrique Capriles detalló los motivos que lo llevaron a renunciar a la junta directiva del movimiento político Primero Justicia debido a la falta de unidad interna y por la existencia de diferencias irreconciliables, así lo señaló en una misiva publicada en redes sociales. Capriles agregó que su decisión tiene que ver con la falta de transparencia y rendición de cuentas de los administradores. Alegó que lo único que hacen es debilitar al partido, hacerle sentir a la militancia el extraído del mismo y, por tanto, cada día aumenta la desconexión con el sentimiento y los anhelos de cambio de los venezolanos. Según el dirigente opositor, la Junta de Dirección Nacional de Primero Justicia actualmente no tiene un plan claro ni una propuesta sólida que le abra caminos democráticos al país en tiempos de tanta turbulencia e incertidumbre. Para el también exgobernador del estado Miranda, la actual junta directiva de su partido no responde a los colectivos de la tolda política, sino a quien con sus colaboradores se cree amo y señor de una organización que pertenece a la militancia del país. En la misiva hizo hincapié que el dirigente Julio Borges le ha dado prioridad a sus intereses particulares y además ha hecho uso pagado de redes y portales para atacar y desprestigiar incluso con miembros del partido y de la oposición venezolana a la militancia.
En respuesta, la Junta Directiva de Primero Justicia informó que tras una reunión de emergencia acordaron rechazar la renuncia presentada por Enrique Capriles y crear un grupo de trabajo con el objetivo de estudiar los elementos que él describe en esa carta que mostró públicamente. Textualmente dijeron así: en Primero Justicia, nuestro compromiso, foco y energía se concentra en la defensa de los resultados del 28 de julio, agrega un comunicado emitido en la tarde de este 23 de septiembre. Continuamos con más información y para el experto en materia petrolera, Rafael Quirós, Venezuela no ha logrado elevar la producción de hidrocarburos y depende hoy de lo que puedan hacer las transnacionales que tienen actividad en el país, por lo que asegura que no es conveniente romper relaciones comerciales con las naciones relacionadas a estas empresas. Vamos a profundizar. Las tensiones diplomáticas derivadas de la coyuntura política que atraviesa Venezuela pudiera afectar a la ya diezmada producción petrolera. Chevron, Repsol, Eni y PDVSA están en medio de los hechos y discursos políticos que para nada representan estabilidad. La producción de Repsol no es muy significativa. En estos momentos no ha pasado desde que restableció su actividad en unos 2 pozos que se le asignaron dentro de la faja, no ha sobrepasado los 25.000 barriles. Así que 25.000 barriles no da ni siquiera para el consumo de los teques, ¿no? Por decir yo algo, ¿no? Pero igualmente que pasa con Eni, la empresa italiana. Ellos están hasta ahora tratando de retomar esa asociación con PDVSA, que no tiene otro objetivo como el que tiene Chevron, que es ellos autocobrarse o autopagarse una deuda que PDVSA tiene con Repsol. Si se retira Chevron, yo quiero saber dónde va a recurrir PDVSA para compensar esos 185.000 barriles diarios que en este momento está produciendo Chevron. Es el punto más alto de producción de Chevron en los 2 últimos años. No es una cosa del otro mundo, escasamente sobrepasa el 20% de la producción total venezolana, que como les dije está en 840.000 barriles diarios. Rafael Quirós aclaró que estas empresas están trabajando en Venezuela para cobrar la deuda que PDVSA tiene con ellas y no pagan impuestos ni regalías al Estado venezolano. Cambiamos de tema. Un venezolano, por ejemplo, necesitó $107,8 en el mes de agosto para poder cubrir los gastos básicos de alimentación. Esto según datos del Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros, el CENDAS, que indicó este lunes que el costo de la canasta para una familia de 5 personas alcanzó los $539,16, es decir, $3,78 respecto al mes de julio. De acuerdo con la organización, un hogar venezolano con 5 miembros necesitó $18 al día para comprar los 60 productos que conforman la canasta alimentaria en el país. Recordemos que el salario mínimo actual es de 130 bolívares mensuales, equivalente a unos $3,5. El CENDAS indicó que el sector que mayor aumento registró el pasado mes fue el del azúcar y la sal, con un alza del 6%, seguido de las carnes y sus preparados con 4%, así como las raíces y los tubérculos con un alza del 2%. En otras informaciones, les contamos que, según el director general del Consenso Educativo, Fausto Romeo, el 20% de los estudiantes de primaria y secundaria en Venezuela no han formalizado su inscripción para el comienzo de este año escolar 2024-2025. Les presentamos los detalles en el siguiente reporte. El profesor Fausto Romeo aclaró que esto no significa que se hayan retirado o que no van a estudiar, solo que hasta este lunes no han formalizado su inscripción. Nos encontramos que hasta el momento aproximadamente un 20% de estudiantes aún no han formalizado su proceso de inscripción. No han anunciado retiro, pero tampoco han formalizado. En tal sentido, por eso el inicio de clase perentorio es necesario. Hemos comenzado la actividad el día 16 de septiembre y se han ido acercando progresivamente. Es decir, cuando nos marchamos en el mes de julio, muchos padres dijeron, yo voy a inscribir, voy a continuar, pero ni formalizaron ni han pagado. Ahorita en este momento, aún hasta la fecha, hay un 20%, dependiendo del estado. Por ejemplo,
En el Nueva Esparta casi el 40% no han formalizado su inscripción. El tema de la migración podría seguir disminuyendo la matrícula escolar. No se ve tanto como fue en el año 2019, 2018, el 2021, 22, que sí los padres en el mes de mayo, en el mes de junio, solicitaban los documentos formalmente sellados para tramitar todo lo que es el apostillamiento, trámites exteriores o inclusive cambio de otras instituciones. En este momento, vuelvo y repito, la gente no se guardó en expectativa cuando culminamos las actividades del 10, 15 de julio con lo que iba a acontecer el 28 de julio, pero luego de esto tampoco se ha formalizado un retiro. Entonces, por esa razón, números sí ha disminuido, viene disminuyendo desde el año 2018. La educación privada en el 2018 éramos 3.500.000, 3.400.000 estudiantes. Hace 2 años ya llegamos sobre el 1.500.000. Aseguró que tienen cubierto el 95% de las plazas de profesores, pero alertó que en las universidades no se están inscribiendo para estudiar educación y ser maestros, lo que podría afectar a la educación en el futuro. Ya desde el 2017 nosotros veníamos anunciando una falta de 120, 130.000 maestros docentes, porque, bueno, hay un periodo, son 20, 25 años que puede durar un maestro trabajando en aula. Luego viene el proceso de jubilación, migración, fallecimiento. Las aulas de las escuelas de educación, como el Pedagógico, la Universidad Central de Venezuela, la Universidad Católica Andrés Bello, no hay estudiantes que quieran estudiar, que estén llevando la carrera de educación. Eso se está viendo afectado, y aunque en el sector privado, pues nos podemos paliar de alguna manera con los maestros del sector público que le están pagando un sueldo irrisorio, y nosotros estamos pagando como mínimo, el año escolar pasado hablábamos de 180, $200, este año estamos hablando un mínimo de $200 a $250. En el sector privado estamos cubriendo a cabalidad. Creo que los números más exactos los podríamos dar dentro de un mes. Fausto Romeo aseguró que cada institución privada es distinta y cada una debe saber cuánto cobrar dependiendo de su estructura de costo. Lo que sí dejó claro es que el 70% de los ingresos se va en pago de nómina.